Ok, muchachos, entonces esta va a ser la segunda parte de la sesión y vamos a terminar de revisar el problema del polvo de cobre. Ya habíamos visto la primera parte que era calcular para todo el reactor lo que es el balance de energía, ¿no? Para conocer el flujo de argón que necesitamos para conservar estas condiciones de operación. Entonces, bueno, para eso, pues lo que habíamos hecho era plantear un balance. Uh-huh. Lo que no conocíamos era el flujo de cobre para que se conserve la temperatura de operación. Les había dicho que tiene que mantenerse en estos límites entre 100 y 150 para no oxidarse con el ambiente, para que no promover esa oxidación. Entonces habíamos planteado el balance, eh, habíamos calculado lo que es cada uno de los términos del cobre. De hecho, habíamos llegado hasta calcular el diagrama de Sankey, ¿no? Que era una tabla de este estilo, ¿no? Donde calculábamos cuál era el calor de enfriar el cobre, el calor de calentar el cobre, calentar el argón, pérdidas de calor, y habíamos visto cómo se trazaba. Entonces, bueno, una vez pasada esa parte, para el inciso B lo que nos piden es hacer un balance de calor en la parte del intercambiador de calor. Según recuerdo, déjenme, vamos a revisar el inciso B. Inciso B, ajá, realiza un balance en el horno de precalentamiento. El inciso C es en el horno de fusión y un bosquejo del sistema y el diagrama de Sankey. Entonces en el inciso A habíamos visto que para mantener esa temperatura entre 100 y 150, pues el flujo de cobre cambiaba, el flujo másico, que esto era, aquí se representaba como una recta, pero en realidad es cuadrático porque depende de una variable al cuadrado. Entonces, pero pues los límites son tan cortos que se puede estimar con una recta. Por lo tanto, el flujo medio de cobre que tendríamos sería este punto, ¿no? De en medio de todos estos balances, que serían 27.23 kilogramos por hora. Este es el que vamos a usar para el resto de los cálculos. Entonces ahora la siguiente parte lo que sucede es que ese cobre que tenemos que fundir, pues lo vamos a precalentar con el argón, que sale bastante caliente, sale a 700 grados centígrados. Entonces lo vamos a meter a un intercambiador en el cual hay un contraflujo entre el cobre sólido, que son lingotes, y el argón, que va a ser gaseoso. Entonces, bueno, ese argón le va a pasar calor al cobre y vamos a calcular cuál sería la temperatura final suponiendo que alcancen el equilibrio térmico en el intercambio de calor. Entonces, bueno, el primer paso pues va a ser calcular cuánto calor tenemos disponible. La única fuente de calor que tenemos es el calor sensible que tiene el argón, que mantiene. Entonces vamos a calcularlo enfriando hasta 25. Llevo todo a condiciones estándar, ya les dije, a mí me gusta hacer eso. Y lo vamos a ver al final de este ejemplo porque es importante llevarlo todo a condiciones estándar. Después el segundo punto que tendríamos que calcular es calentar el cobre a la temperatura final. Después calentamos el argón también a la temperatura final y con las pérdidas de calor pues ya llegaríamos al estado final, ¿no? De ese proceso de intercambio de calor. Entonces, bueno, para enfriar el argón, pues simplemente pues es un calor sensible. Considero el CP del argón, integro entre límites bien establecidos. Aquí vean que tengo un signo negativo porque no me interesa tanto el calor que pierde el argón como el calor que yo estoy teniendo para calentar el cobre, ¿no? Este es mi calor disponible. Entonces integro, evalúo, multiplico y obtengo el calor 1. Ahora, este calor 1, aquí pues se ve muy fácil, pero podemos calcularlo como el inverso del calor 3. ¿A qué me refiero con el inverso del calor 3? Aquí, en nuestro primer paso del problema, habíamos calculado el calor 3 como el calor que el argón obtiene al salir del sistema a 700 grados centígrados. Entonces ese calor era la integral desde 98 hasta 973 del CP del argón por su flujo molar, ¿no? Yo lo calculé como el calor que estoy perdiendo de mi sistema de producción de polvo. Como en el intercambiador, ese calor es el calor que yo tengo de entrada para desarrollar el proceso, pues este calor que perdí es el mismo que entra al otro. De hecho, lo único que cambia en el cálculo es los límites de integración, se invierten.
Entonces este va de 298 a 973, el otro va de 973 a 298. Pero entendiendo esa conexión, yo esto me lo puedo ahorrar completamente y simplemente decir, ah, pues eso es el negativo del otro, porque es el mismo calor que sale de un sistema, es el que está alimentando el otro. Entonces, pues es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Se ahorra mucho tiempo entendiendo cómo es el proceso. Después hay que calentar el cobre. En este caso, pues lo que no conocemos es la temperatura final, hay que dejarlo todo en términos de eso. El CP lo conocemos el flujo másico de cobre, que va a ser el flujo promedio. Y bueno, aquí vean que hay un signo negativo. Ese signo negativo pues es porque no me interesa en realidad el calor que gana el cobre, sino cuánto calor yo le estoy cediendo. Los integramos, evaluamos, distribuí este signo negativo y llegamos a esta expresión que está en función de la temperatura final tras el proceso de precalentamiento de los lingotes. Calentamos el argón, nuevamente no sabemos la temperatura a la cual va a terminar, sabemos que va a alcanzar un equilibrio térmico, que va a ser la misma a la que el cobre entra al horno de fusión, va a ser la misma a la que el argón salga de la cámara de precalentamiento. Entonces aquí pues integramos todo en función de la temperatura final. Otra vez no se olviden del signo negativo para no verlo desde el punto de vista del argón, sino desde el sistema. Y llegamos a esta expresión. Pérdidas de calor, pues sí nos decían que era el 26.425% del calor. La única fuente de calor que entre en este caso es el calor que tiene el argón inicial. Entonces las pérdidas de calor pues van a ser una fracción de ese calor de entrada. Ajá. Entonces simplemente pues multiplico por esa fracción. Y ya tengo las pérdidas de calor. Hago el balance. La suma de todas las entalpías es igual a 0. Entonces este término lo tengo. El H2 es calentar el cobre. Entonces va a ser un término que en función de la temperatura final. H3 es calentar el argón. Tampoco conozco la temperatura final. Y HL pues son las pérdidas, es una fracción de este. Sumo términos similares, me va a quedar una ecuación cuadrática, la cual puedo resolver para obtener la temperatura final. Nuevamente hay dos raíces, hay que seleccionar la raíz que es la que describe mejor el proceso, en este caso son 623.15 Kelvin, 350 grados centígrados. Es la temperatura a la cual sale tanto el argón como el cobre de la cámara de precalentamiento. Simplemente es un intercambiador de calor para aprovechar ese calor que el argón tiene cuando abandona el proceso de producción de polvo de cobre. Ahora, este cobre que está calientito, que son los lingotes, aquí pues está nuevamente el cálculo del diagrama de Sankey. La única entrada de calor era el argón. Ahorita continuamos con el otro. Entonces aquí está el diagrama Sankey, única entrada de calor, el argón que viene calientito del otro proceso. Y ese calor pues se va a distribuir una parte que el cobre va a ganar. El cobre viene frío, gana calor sensible. Otra parte las pérdidas de calor con los alrededores. Y otra parte la conserva el argón. Por eso lo llevo a temperatura estándar, a condiciones estándar, porque de otra manera no sabría cuánto calor el argón retiene. Y eso para mí es un dato muy importante. Entonces este calor lo retiene el argón todavía al abandonar este precalentamiento. Podríamos intentar pues aprovecharlo de otra manera, habría que ver. Balance se cumple perfectamente y con esto podrían trazar un diagrama de Sankey, que de hecho nos lo piden en el inciso final del problema. Bueno, ese cobre, perdón, que viene calientito, pues va a pasar al horno de fusión. Entonces en este caso, pues vamos a fundir ese flujo de cobre que entra ya precalentado. Entonces lo primero que hago pues es enfriar el cobre a 298 y después calcular el calor requerido para fundirlo a la temperatura a la que sale. Entonces aquí lo que nos va a proporcionar ese calor son resistencias eléctricas. Lo que no sabemos es cuánto calor tenemos que darle. Y bueno, con las pérdidas de calor pues llegamos al estado final, ¿no? Entra cobre precalentado, cobre sólido, llega a ser cobre fundido. Simplemente es eso. En ese aspecto pues es muy similar a los problemas que hemos estado viendo de la fusión de cobre. De hecho teníamos un problema en la tarea, el problema 3 de la tarea 1 de la unidad 3, donde calculábamos la potencia de un horno para fundir cobre. Pues esta parte es similar, ¿no?
Entonces lo primero, pues calculamos cuánto calor tenía el cobre. El cobre, pues ya sabemos cuánto calor tiene, es el inverso de este. ¿Sí? Este es el calor que retiene el cobre. Entonces yo lo voy a considerar como una entrada de calor. El negativo de ese. Ya eso es entendiendo el proceso, ¿no? Yo sé el calor que el cobre tiene, pues es el que tenía saliendo del precalentamiento. Simplemente es eso, con el signo invertido, ¿no? Antes era una pérdida de calor para el caso del precalentamiento, en este caso es una ganancia de calor, es calor que está aprovechando el horno de fusión. Calentamos el cobre hasta su temperatura de fusión. Aquí podríamos considerarlo como el calor de H1, que es el calor de solidificar el cobre, en esta parte, porque es similar. Entonces este calor yo ya lo había calculado, yo ya sé cuánto calor el cobre tiene o requiere liberar para solidificarse. Yo lo estoy fundiendo, entonces es el inverso de ese calor, pero pues hay 50 grados de sobrecalentamiento. Entonces tenemos que considerar esa parte, que va a haber un pequeño sobrecalentamiento. Entonces es ese calor más la integral del cobre líquido de esos 50 grados adicionales que se perdieron en el traslado. Entonces la podemos plantear de esa manera. Este calor ya lo teníamos, es el calor de la solidificación, nada más que ahora pues, lo queremos para la fusión, tenemos que dárselo al cobre. Y estos 50 grados pues son los del transporte, ¿no? El cobre líquido. Entonces H2 pues lo podemos calcular de esa manera. El calor de las resistencias pues no lo conocemos, es el que tenemos que calcular. Queremos saber cuál es el calor, la energía total que necesitamos en el horno para poder fundir esa cantidad de cobre. Y finalmente pues las pérdidas de calor pues son un dato que ya teníamos, ¿no? 3000 kilojoules por hora. Lo queremos en kilocalorías para poder sumarlo a lo demás. Hacemos el balance, aquí lo que no conocemos es H3, es nuestra incógnita. Entonces sumamos todos los calores y de este despeje pues obtenemos el valor de H3, que es el calor que tiene que proporcionarnos el horno de resistencias. Nuevamente pues podemos hacer un diagrama de Sankey. Aquí tenemos dos fuentes de calor, el de las resistencias y el que tenía el cobre por estar calientito. Podemos calcular las dos entradas. Aquí tenemos dos salidas, que es el calor que el cobre tiene, que está fundido, pasa eso al horno, al reactor donde se produce el polvo de cobre. Entonces este es el calor que tiene el cobre en el productor de polvo. Tenemos las pérdidas de calor y pues si vemos un bosquejo del sistema veríamos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos un reactor donde producimos polvo de cobre, el cual se alimenta por argón a 25 grados centígrados y cobre a 1250 grados centígrados. Del reactor sale un flujo másico de polvo de cobre, que está entre 100 y 150 grados centígrados, y sale un flujo de argón. Ese argón que está a 700 grados centígrados pues nos sirve para precalentar el cobre que vamos a alimentar al reactor, que tenemos que fundir. Entonces aquí entra ese argón caliente y cobre frío, lingotes de cobre sólido. Va a salir el argón que todavía mantiene cierta temperatura y va a salir el cobre que está calientito, los lingotes, que van a alimentar un horno de fusión. Ese horno de fusión va a fundir ese flujo másico de cobre y va a alimentar al reactor, ¿no? Entonces vean que es un sistema que se está interconectando de diversas maneras, ¿no? El reactor alimenta con argón el horno de precalentamiento alimenta con los lingotes de cobre calientitos al horno de fusión o precalentados al horno de fusión, y el horno de fusión pues funde el cobre que alimenta al reactor. ¿Qué entradas tenemos? Pues tenemos este flujo másico de lingotes de cobre y tenemos este flujo de argón. Lo demás, pues si ven, son recirculaciones y dos salidas, ¿no? El polvo de cobre y el argón que sale a 350, ese lo enfriamos y lo volvemos a meter acá. O sea, no lo desperdiciamos. El argón es gas inerte, es carito, entonces hay que guardarlo, ¿no? Para volver a usarlo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Si tenemos que ver el bosquejo del sistema completo.
Ok, yo creo que con esto pues ya se entiende mejor cuáles son cada una de las entradas y salidas. Y ahora dice que bosquejemos el diagrama de Sankey. Yo para el diagrama de Sankey ya había estado haciendo las tablas. Ajá. Entonces ya habíamos visto un ejemplo de cómo trazar el del primer sistema, ¿no? Que teníamos una entrada de calor, teníamos 3 salidas. Eh, y bueno, aquí como tenemos un sistema interconectado, pues los diagramas de Sankey se van a interconectar. Necesitamos los resultados de esa tabla, de la del primer balance de energía, que es la producción de polvo de cobre. Después necesitamos los resultados del balance de energía del intercambiador de calor o del horno de precalentamiento. Y luego los resultados del balance de energía del horno de fusión. Aquí están. Con esas 3 tablas podemos trazar el diagrama de Sankey. Simplemente hay que trazar un rectángulo, cada uno representando un reactor. Ay, perdón. Entonces cada uno representando un reactor. En este caso este es el reactor de producción de polvo de cobre. El cual se alimenta únicamente con el cobre fundido. Esa es la única entrada de calor. De aquí pues tiene pérdidas de calor del 24%, tiene un cierto calor el cobre que abandona, el polvo de cobre, es mínimo, va a salir entre 100 y 150 grados centígrados, y tiene mucho calor el argón, ¿no? Sale el 70% de esa salida es argón. Hay que aprovechar este calor. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues alimentándolo a un horno de precalentamiento. Entonces este argón que mantiene cierta energía térmica pasa al horno de precalentamiento, el cual también se alimenta con cobre. Entonces hay un intercambio de calor, una parte del argón sigue manteniendo una alta temperatura, entonces sigue siendo una cantidad que se está perdiendo de calor, pero pues que ya no podemos aprovechar de otra manera, ¿no? Entonces simplemente pues lo dejamos enfriar y lo alimentamos nuevamente al reactor, ¿no? Por otra parte, pues el cobre absorbe un 24.5, un 25% más o menos del calor y eso alimenta al horno de fusión. Hay pérdida de calor del 26.43% y en el horno de fusión pues entra ese lingote de cobre precalentado que es una fuente de calor más el calor de las resistencias. Entonces aquí pues lo que hacemos es fundir el cobre, que este cobre va a alimentar al reactor de polvo y tenemos pérdida de calor del 12.43%. Aquí hay una pérdida de 50 grados de calor durante el transporte, entonces hay que considerar esa salidita. Entonces vean que únicamente pues lo que nos está alimentando de calor el sistema pues es la resistencia del horno. Tenemos varias salidas en forma de pérdidas de calor, o el calor del argón y el calor del cobre, ¿no? Entonces es interesante verlo así, vemos que el argón pues mantiene una cierta temperatura, las pérdidas de calor no son excesivas en el sistema, pero sí podríamos, por ejemplo, aislar un poquito más el reactor o el horno de precalentamiento. A lo mejor usar este argón que tiene 350 grados centígrados para calentar alguna otra cosa. Pero en general, pues es un sistema eficiente. ¿Okay? Y el diagrama de Sankey pues, nos ayuda a entender cómo está operando. Entonces, eso sería todo para terminar de ver el problema. Si tienen cualquier duda, pues me avisan, la revisamos. Y pues de momento sería todo, muchachos, ¿sale? Entonces nos vemos, estamos en contacto. Perdón por subirla hasta el domingo, pero es que tuve problemas de conectividad todo el día de ayer. De hecho, todavía los tengo. Tuve que improvisar un poquito, regresando al OBS. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Con cuidado. Hasta pronto.